¿Cuánta tierra necesita un hombre? De Leo Tolstoy, entregado en formato de audiolibro por Aventuras Audibles. Capítulo 1. Una hermana mayor vino a visitar a su hermana menor al campo. La mayor estaba casada con un comerciante de la ciudad, la menor con un campesino del pueblo. Mientras las hermanas conversaban sentadas tomando el té, la mayor empezó a alardear de las ventajas de la vida en la ciudad. Decía lo cómodamente que vivían allí, lo bien que vestían, la ropa fina que llevaban sus hijos, las cosas buenas que comían y bebían y lo bien que comían y bebían. Iba al teatro, paseos y espectáculos. La hermana menor se molestó y, a su vez, menospreció la vida de un comerciante y defendió la de un campesino. No cambiaría mi forma de vida por la tuya, dijo. Puede que vivamos con dureza, pero al menos estamos libres de ansiedad. Vives con mejor estilo que nosotros, pero aunque a menudo ganas más de lo que necesitas, es muy probable que pierdas todo lo que tienes. Ya conoces el proverbio, la pérdida y la ganancia son hermanos. A menudo sucede que las personas que un día son ricas, al día siguiente mendigan el pan. Nuestro camino es más seguro. Aunque la vida de un campesino no es abundante, sí es larga. Nunca nos haremos ricos, pero siempre tendremos suficiente para comer. La hermana mayor dijo con desprecio, ¿suficiente? Sí, si te gusta compartir con los cerdos y los terneros. ¿Qué sabes de elegancia o modales? Por mucho que tu buen hombre sea esclavo, morirás como si estuvieras viviendo, en un montón de estiércol, y tus hijos igual. Bueno, ¿qué hay de eso? Respondió el más joven. Por supuesto que nuestro trabajo es tosco y tosco. Pero, por otra parte, es seguro, y no necesitamos inclinarnos ante nadie. Pero vosotros, en vuestras ciudades, estáis rodeados de tentaciones, hoy todo puede estar bien, pero mañana el maligno puede tentar a tu marido con las cartas, el vino o las mujeres y todo se arruinará. ¿No suceden cosas así con bastante frecuencia? Pajón, el dueño de la casa, estaba acostado encima del horno y escuchaba la charla de las mujeres. Es perfectamente cierto, pensó. Aunque estamos ocupados desde la infancia cultivando la madre tierra, nosotros, los campesinos, no tenemos tiempo para dejar que cualquier tontería se instale en nuestras cabezas. Nuestro único problema es que no tenemos suficiente tierra. Si tuviera mucha tierra, no temería al mismísimo diablo. Las mujeres terminaron su té, charlaron un rato sobre la vestimenta, luego recogieron los utensilios de té y se acostaron a dormir. Pero el diablo estaba sentado detrás del horno, y había oído todo lo que se decía. Le alegró que la esposa del campesino hubiera inducido a su marido a fanfarronear, y que él hubiera dicho que si tuviera mucha tierra no temería al mismísimo diablo. Está bien, pensó el diablo. Tendremos una pelea. Te daré suficiente tierra, y por medio de esa tierra os pondré en mi poder. Capítulo 2. Cerca del pueblo vivía una señora, una pequeña terrateniente, que tenía una propiedad de unas 300 hectáreas. Siempre había vivido en buenas relaciones con los campesinos, hasta que contrató como mayordomo a un viejo soldado, que empezó a imponer multas al pueblo. Por muy cuidadoso que Pahom intentara ser, ocurría una y otra vez que ahora un caballo suyo se metía entre la avena de la dama, ahora una vaca se extraviaba en su jardín, ahora sus terneros encontraban el camino hacia sus prados. Y siempre tenía que pagar una multa. Pahom pagó, pero se quejó y, al regresar a casa de mal humor, fue duro con su familia. Durante todo ese verano Pahom tuvo muchos problemas a causa de este mayordomo, e incluso se alegró cuando llegó el invierno y hubo que estabular el ganado. Aunque guardaba rencor por el forraje cuando ya no podían pastar en los pastos, al menos estaba libre de ansiedad por ellos. En invierno se supo que la señora iba a vender sus tierras, y que el dueño de la posada de la carretera principal estaba regateando por ellas. Cuando los campesinos oyeron esto se alarmaron mucho. Bueno, pensaron ellos, si el posadero se queda con la tierra, nos impondrá multas peores que las del mayordomo de la señora. Todos dependemos de ese patrimonio. Entonces los campesinos fueron en nombre de su comuna, y pidieron a la señora que no vendiera la tierra al posadero, ofreciéndole ellos mismos un mejor precio por ello. La señora aceptó entregárselo. Luego los campesinos trataron de conseguir que la comuna comprara toda la propiedad, para que pudiera ser propiedad de todos en común. Se reunieron 2 veces para discutirlo, pero no pudieron resolver el asunto. El maligno sembró discordia entre ellos y no pudieron ponerse de acuerdo.
Entonces decidieron comprar el terreno individualmente, cada uno según sus posibilidades, y la señora aceptó este plan como también el otro. En ese momento Pahom se enteró de que un vecino suyo estaba comprando 50 acres, y que la señora había aceptar la mitad en efectivo, y esperar un año por la otra mitad. Pahom sintió envidia. Mira, pensó, toda la tierra se está vendiendo y yo no recibiré nada de ella. Entonces habló con su esposa. Otras personas están comprando, dijo, nosotros también debemos comprar 20 acres aproximadamente. La vida se está volviendo imposible. Ese mayordomo simplemente nos está aplastando con sus multas. Entonces juntaron sus cabezas y consideraron cómo podrían arreglárselas para comprarlo. Tenían guardados 100 rublos. Vendieron un pollino y la mitad de sus abejas, contrataron a uno de sus hijos como trabajador y cobraron su salario por adelantado. Pedí prestado el resto a un cuñado, y así junté la mitad del dinero de la compra. Habiendo hecho esto, Pahom escogió una finca de 40 acres, algunas de ellas boscosas, y fue a la señora para negociar por ella. Llegaron a un acuerdo, él le estrechó la mano y le pagó un depósito por adelantado. Luego fueron al pueblo y firmaron las escrituras, paga la mitad del precio y se compromete a pagar el resto en un plazo de 2 años. De modo que ahora Pahom tenía su propia tierra. Pidió prestada semilla y la sembró en el terreno que había comprado. La cosecha fue buena y en un año logró saldar sus deudas tanto con la señora como con su cuñado. Entonces se convirtió en terrateniente, arando y sembrando su propia tierra, produciendo heno en su propia tierra, cortando sus propios árboles y alimentando a su ganado en sus propios pastos. Cuando salía a arar sus campos, o a contemplar el crecimiento del maíz, o a sus prados de hierba, su corazón se llenaba de alegría. La hierba que crecía y las flores que florecían allí le parecían diferentes a las que crecían en otros lugares. Anteriormente, cuando pasó por esa tierra, parecía igual que cualquier otra tierra, pero ahora parecía bastante diferente. Capítulo 3. Así que Pahom estaba muy contento, y todo habría estado bien si los campesinos vecinos no hubieran invadido sus campos de maíz y sus prados. Les apeló muy cortésmente, pero ellos continuaron. Ahora los pastores comunales dejarían que las vacas del pueblo se perdieran en sus prados, luego los caballos del pasto nocturno se metían entre su maíz. Pahom los echó una y otra vez, perdonó a sus dueños y durante mucho tiempo se abstuvo de procesar a nadie. Pero finalmente perdió la paciencia y se quejó ante el tribunal de distrito. Sabía que era la falta de tierra de los campesinos y no ninguna mala intención de su parte, lo que causaba el problema, pero pensó, no puedo seguir olvidándolo, o destruirán todo lo que tengo. Hay que darles una lección. Entonces los levantó, les dio una lección y luego otra, y 2 o 3 de los campesinos fueron multados. Después de un tiempo, Pahom los vecinos comenzaron a guardarle rencor por esto, y de vez en cuando dejaban deliberadamente su ganado en sus tierras. Un campesino incluso entró por la noche en el bosque de Pahom, y cortó 5 tilos jóvenes para obtener su corteza. Pahom, al pasar por el bosque, un día notó algo blanco. Se acercó y vio los troncos despojados que yacían en el suelo, y cerca estaban los tocones donde antes había estado el árbol. Pahom estaba furiosa. Si hubiera cortado solo uno aquí y otro allá, ya habría sido bastante malo, pensó Pahom, pero el bribón en realidad ha cortado un grupo entero. Si pudiera descubrir quién hizo esto, le pagaría. Se devanó los sesos sobre quién podría ser. Finalmente decidió, debe ser Simón. Nadie más podría haberlo hecho. Entonces fue a la granja de Simon para echar un vistazo, pero no encontró nada y solo tuvo una escena de enojo. Sin embargo, ahora estaba más seguro que nunca de que Simon lo había hecho y presentó una denuncia. Simón fue llamado. El caso fue juzgado una y otra vez y al final Simón fue absuelto, al no haber pruebas en su contra. Pahom se sintió aún más agraviado, y desató su ira contra el anciano y los jueces. Dejaste que los ladrones te untaran las manos, dijo. Si ustedes fueran gente honesta, no dejarían libre a un ladrón. Entonces Pahom se peleó con los jueces y con sus vecinos. Comenzaron a pronunciarse amenazas de quemar su edificio. Entonces, aunque Pahom tenía más tierra, su lugar en la comuna era mucho peor que antes. Por aquel entonces corrió el rumor de que mucha gente se estaba mudando a zonas nuevas. No es necesario que abandone mi tierra, pensó Pahom. Pero algunos de los demás podrían abandonar nuestra aldea y entonces habría más espacio para nosotros. Yo mismo me haría cargo de sus tierras,
y haría mi propiedad un poco más grande. Entonces podría vivir más tranquilo. Tal como están las cosas, todavía estoy demasiado apretado para estar cómodo. Un día, Pahom estaba sentado en su casa, cuando un campesino que pasaba por el pueblo llamó por casualidad. Le permitieron pasar la noche y le sirvieron la cena. Pahom habló con este campesino y le preguntó de dónde venía. El desconocido respondió que venía del otro lado del Volga, donde había estado trabajando. Una palabra llevó a la otra, y el hombre continuó diciendo que mucha gente se estaba instalando en esos lugares. Contó cómo algunas personas de su pueblo se habían asentado allí. Se habían unido a la comuna, y se les habían concedido 25 acres por hombre. La tierra era tan buena, dijo, que el centeno sembrado en ella crecía hasta la altura de un caballo, y tan espeso que con 5 cortes de hoz formaban una gavilla. Un campesino, dijo, no había traído nada más que sus propias manos, y ahora tenía 6 caballos y 2 vacas. El corazón de Pahom se encendió de deseo. Pensó, ¿por qué debería sufrir en este estrecho agujero, si se puede vivir tan bien en otro lugar? Venderé mi tierra y mi propiedad aquí, y con el dinero empezaré de nuevo allí, y lo haré todo nuevo. En este lugar lleno de gente siempre hay problemas. Pero primero debo ir y descubrirlo todo yo mismo. Hacia el verano se preparó y empezó. Bajó el Volga en un vapor hasta Samara, luego caminó otras 300 millas a pie y finalmente llegó a ese lugar. Era tal como había dicho el extraño. Los campesinos tenían mucha tierra, cada hombre tenía 25 acres de tierra comunal para su uso, y cualquiera que tuviera dinero podía comprar, además, a 50 centavos el acre, tanta tierra buena como quisiera. Habiendo descubierto todo lo que deseaba saber, Pahom regresó a casa cuando llegó el otoño y comenzó a vender sus pertenencias. Vendió sus tierras obteniendo ganancias, vendió su granja y todo su ganado y se retiró de la comuna. Solo esperó hasta la primavera y luego partió con su familia hacia el nuevo asentamiento. Capítulo 4. Tan pronto como Pahom y su familia llegaron a su nueva morada, solicitó la admisión en la comuna de una gran aldea. Se presentó ante los ancianos y obtuvo los documentos necesarios. Se le entregaron 5 porciones de tierra comunal para uso propio y de sus hijos, es decir, 125 acres, no en total, sino en diferentes campos, además del uso de los pastos comunales. Pahom levantó las casas que necesitaba y compró ganado. Solo de las tierras comunales tenía 3 veces más que en su antiguo hogar, y la tierra era buena para el cultivo de maíz. Estaba 10 veces mejor que antes. Tenía mucha tierra cultivable y pastos, y podía tener tantas cabezas de ganado como quisiera. Al principio, en el ajetreo de la construcción y la instalación, Pahom estaba contento con todo, pero cuando se acostumbró empezó a pensar que ni siquiera allí tenía suficiente terreno. El primer año sembró trigo en su parte de la tierra comunal y obtuvo una buena cosecha. Quería seguir sembrando trigo, pero no tenía suficientes tierras comunales para ello, y las que ya había utilizado no estaban disponibles, porque en aquellas partes el trigo solo se siembra en suelo virgen o en barbecho. Se siembra durante 1 o 2 años, y luego la tierra queda en barbecho hasta que vuelve a cubrirse de hierba de la pradera. Eran muchos los que querían esa tierra, y no había suficiente para todos, para que la gente se peleara por eso. Los que estaban en mejor situación económica lo querían para cultivar trigo, y los que eran pobres querían alquilarlo a los comerciantes para poder recaudar dinero para pagar sus impuestos. Pahom quería sembrar más trigo, entonces alquiló un terreno a un comerciante por 1 año. Sembró mucho trigo y obtuvo una buena cosecha, pero la tierra estaba demasiado lejos de la aldea, y el trigo tuvo que ser acarreado más de 10 millas. Después de un tiempo, Pahom notó que algunos campesinos comerciantes vivían en granjas separadas y se estaban enriqueciendo, y pensó, si tuviera que comprar un terreno de dominio absoluto y tener una propiedad en él, sería algo completamente diferente. Entonces todo sería bonito y compacto. La cuestión de la compra de terrenos en propiedad absoluta le venía a la mente una y otra vez. Siguió de la misma manera durante 3 años, alquilar tierras y sembrar trigo. Las estaciones fueron buenas y las cosechas buenas, de modo que empezó a ahorrar dinero. Podría haber seguido viviendo contento, pero se cansó de tener que alquilar tierras ajenas cada año y de tener que luchar por ellas. Dondequiera que hubiera buena tierra, los campesinos corrían a por ella y la ocupaban de inmediato, de modo que, a menos que uno fuera astuto con ella, no obtenía ninguna. Al tercer año,
Él y un comerciante alquilaron juntos un terreno de pasto a unos campesinos, y ya lo habían arado, cuando hubo alguna disputa, y los campesinos demandaron por ello, y las cosas se pelearon de tal manera que se perdió todo el trabajo. Si fuera mi propia tierra, pensó Pahom, sería independiente y no habría tantas molestias. Entonces Pahom comenzó a buscar tierras que pudiera comprar, y se encontró con un campesino que había comprado 1.300 hectáreas, pero que, al verse en dificultades, estaba dispuesto a vender de nuevo barato. Pahom negoció y regateó con él, y finalmente fijaron el precio en 1.500 rublos, parte en efectivo y parte a pagar más tarde. Casi habían resuelto el asunto, cuando un comerciante que pasaba por allí se detuvo un día en casa de Pahom para conseguir alimento para su caballo. Tomó té con Pahom y conversaron. El comerciante dijo que acababa de regresar de la lejana tierra de los Bashkires, donde había comprado 13.000 acres de tierra, todo por 1.000 rublos. Pahom le preguntó más y el comerciante dijo, todo lo que hay que hacer es hacerse amigo de los jefes. Regalé batas y alfombras por valor de 100 rublos, además de una caja de té, y regalé vino a quienes quisieran beberlo, y conseguí la tierra por menos de 2 centavos el acre. Y mostró a Pahom los títulos de propiedad, diciendo, la tierra está cerca de un río, y toda la pradera es tierra virgen. Pahom lo acosó a preguntas y el comerciante dijo, hay más tierra allí de la que podrías recorrer si caminaras un año, y toda pertenece a los Bashkirs. Son tan simples como ovejas y se puede conseguir tierra casi gratis. Bueno, pensó Pahom, con mis 1.000 rublos, ¿por qué iba a tener solo 1.300 hectáreas y, además, cargar con una deuda? Si lo saco, puedo obtener más de 10 veces más por el dinero. Capítulo 5. Pahom preguntó cómo llegar al lugar, y tan pronto como el comerciante lo dejó, se preparó para ir allí él mismo. Dejó a su esposa a cargo de la granja y emprendió su viaje llevando consigo a su hombre. En el camino se detuvieron en un pueblo y compraron una caja de té, un poco de vino y otros regalos, tal como les había aconsejado el comerciante. Siguieron avanzando hasta recorrer más de 300 millas, y al séptimo día llegaron a un lugar donde los Bashkires habían plantado sus tiendas. Todo fue tal como había dicho el comerciante. La gente vivía en las estepas, junto al río, en tiendas cubiertas de fieltro. No labraron la tierra ni comieron pan. Su ganado y caballos pastaban en rebaños en la estepa. Los potros eran atados detrás de las tiendas y las yeguas eran llevadas hasta ellas 2 veces al día. Se ordeñaban las yeguas y con la leche se hacía kumis. Eran las mujeres las que preparaban el kumis y también elaboraban queso. En lo que a los hombres concernía, lo único que les importaba era beber kumis y té, comer cordero y tocar la flauta. Todos eran fuertes y alegres y durante todo el verano nunca pensaron en hacer ningún trabajo. Eran bastante ignorantes y no sabían ruso, pero tenían bastante buen carácter. Tan pronto como vieron a Pahom, salieron de sus tiendas y rodearon a su visitante. Se encontró un intérprete y Pahom les dijo que había venido por unas tierras. Los Bashkires parecían muy contentos, tomaron a Pahom y lo llevaron a una de las mejores tiendas, donde lo hicieron sentarse sobre unos cojines colocados sobre una alfombra, mientras ellos se sentaban a su alrededor. Le dieron té y kumis, hicieron matar una oveja y le dieron cordero para comer. Pahom sacó los regalos de su carro, y los distribuyó entre los Bashkires y repartió el té entre ellos. Los Bashkires estaban encantados. Hablaron mucho entre ellos y luego le dijeron al intérprete que tradujera. «Quieren decirle», dijo el intérprete, «que les agrada y que es nuestra costumbre hacer todo lo posible para complacer a un huésped y pagarle sus regalos. Nos has hecho regalos, ahora dinos cuáles de las cosas que poseemos te agradan más, para que te las regalemos». «Lo que más me agrada aquí», respondió Pahom, «es tu tierra. Nuestra tierra está poblada y el suelo agotado, pero tenéis mucha tierra y es buena tierra. Nunca vi algo así». El intérprete tradujo. Los Bashkires conversaron un rato. Pahom no podía entender lo que decían, pero vio que se divertían mucho y que gritaban y reían. Luego guardaron silencio y miraron a Pahom mientras el intérprete decía, «Quieren que te diga que a cambio de tus regalos con gusto te darán tanta tierra como quieras. Solo tienes que señalarlo con la mano y es tuyo». Los Bashkires volvieron a hablar un rato y empezaron a discutir. Pahom preguntó sobre qué estaban discutiendo, y el intérprete le dijo que algunos pensaban que debían preguntar a su jefe sobre la tierra y no actuar en su ausencia, mientras que otros pensaban que no había necesidad de esperar su regreso.
Capítulo 6. Mientras los bashkires discutían, apareció en escena un hombre con un gran gorro de piel de zorro. Todos guardaron silencio y se pusieron de pie. El intérprete dijo: «Este es nuestro propio jefe». Paón fue inmediatamente a buscar la mejor bata, y 5 libras de té, y se los ofreció al jefe. El jefe los aceptó y se sentó en el lugar de honor. Los bashkires inmediatamente empezaron a decirle algo. El jefe escuchó un rato, luego les hizo una señal con la cabeza para que guardaran silencio y, dirigiéndose a Paón, dijo en ruso: «Bueno, que así sea. Elija el terreno que desee, tenemos mucho. ¿Cómo puedo tomar todo lo que quiero?». Pensó Paón. «Debo conseguir una escritura para asegurarlo, o de lo contrario dirán: es tuyo y luego me lo quitarán de nuevo». «Gracias por sus amables palabras», dijo en voz alta. «Tú tienes mucha tierra y yo solo quiero un poco. Pero me gustaría estar seguro de qué parte es mía. ¿No podría ser medido y entregado a mí? La vida y la muerte están en manos de Dios. Ustedes, las buenas personas, me lo dan, pero es posible que sus hijos quieran quitárselo nuevamente». «Tiene toda la razón», dijo el jefe. «Te lo entregaremos». «Escuché que un comerciante había estado aquí», continuó Paón, «y que también le diste un poco de tierra, y firmaste títulos de propiedad a tal efecto. Me gustaría que se hiciera de la misma manera». El jefe entendió. «Sí», respondió él, «eso se puede hacer con bastante facilidad. Tenemos un escribano, iremos a la ciudad con usted y sellaremos la escritura debidamente». «¿Y cuál será el precio?», preguntó Paón. «Nuestro precio es siempre el mismo, 1000 rublos al día». Paón no entendió. «¿Un día? ¿Qué medida es esa? ¿Cuántos acres serían eso?». «No sabemos cómo calcularlo», dijo el jefe. «Lo vendemos por días. Todo lo que puedas andar de pie en un día es tuyo y el precio es de 1000 rublos por día». Paón se sorprendió. «Pero en un día se puede recorrer una gran extensión de tierra», dijo. El jefe se rió. «Todo será tuyo», dijo él. «Pero hay una condición: si no regresas el mismo día al lugar de partida, perderás tu dinero». «¿Pero cómo voy a marcar el camino que he recorrido?». «Bueno, iremos a cualquier lugar que quieras y nos quedaremos allí. Debes partir desde ese punto y hacer tu ronda, llevando contigo una pala. Donde creas necesario, haz una marca. En cada curva, cava un hoyo y apila el césped. Luego después iremos dando vueltas con un arado de hoyo en hoyo. Puedes hacer un circuito tan grande como quieras, pero antes de que se ponga el sol debes regresar al lugar de donde partiste. Toda la tierra que cubras será tuya». Paón estaba encantada. Se decidió empezar temprano a la mañana siguiente. Hablaron un rato y, después de beber un poco más de kumis y comer un poco más de cordero, volvieron a tomar té y luego llegó la noche. Le dieron a Pahom un lecho de plumas para que durmiera, y los bashkires se dispersaron para pasar la noche, prometiendo reunirse a la mañana siguiente al amanecer, y cabalgar antes del amanecer hasta el lugar señalado. Capítulo 7. Paón yacía en el colchón de plumas, pero no podía dormir. Siguió pensando en la tierra. «¿Qué gran extensión delimitaré? Aunque él. Puedo recorrer fácilmente 35 millas en un día. Los días son ahora largos, y en un circuito de 35 millas ¿cuánta tierra habrá? Venderé las tierras más pobres o las alquilaré a campesinos, pero elegiré las mejores y las cultivaré. Compraré 2 yuntas de bueyes y contrataré 2 trabajadores más. Alrededor de 150 acres serán tierra de arado, y el resto lo pastorearé para el ganado». Paón permaneció despierta toda la noche, y se quedó dormido poco antes del amanecer. Apenas cerró los ojos cuando tuvo un sueño. Pensó que estaba acostado en esa misma tienda y escuchó a alguien reírse afuera. Se preguntó quién podría ser. Se levantó y salió, y vio al jefe bashkir sentado frente a la tienda, agarrándose el costado y rodando de risa. Paón se acercó al jefe y preguntó: «¿De qué te ríes?». Pero vio que ya no era el jefe, sino el comerciante que hacía poco había pasado por su casa y le había hablado del terreno. Justo cuando Paón iba a preguntar: «¿Hace mucho que estás aquí?», vio que no era el comerciante, sino el campesino que había llegado desde el Volga, hacía mucho tiempo, a la antigua casa de Paón. Entonces vio que tampoco era el campesino, sino el mismo diablo con pezuñas y cuernos, sentado allí y riendo entre dientes, y ante él yacía un hombre descalzo, postrado en el suelo, con solo pantalones y una camisa.
Y Pahom soñó que miraba más atentamente para ver qué clase de hombre yacía allí, y vio que el hombre estaba muerto, y que era él mismo. Despertó horrorizado. ¿Qué cosas se sueñan?, pensó. Al mirar a su alrededor, vio a través de la puerta abierta que amanecía. Es hora de despertarlos, pensó. Deberíamos empezar. Se levantó, despertó a su hombre, que dormía en su carro, le pidió que lo arnese, y fue a llamar a los bashkirs. Es hora de ir a la estepa a medir la tierra, dijo. Los bashkirs se levantaron y se reunieron, y también llegó el jefe. Luego comenzaron a beber kumis nuevamente, y le ofrecieron un poco de té a Pahom, pero él no quiso esperar. Si vamos a irnos, vámonos. Ya es hora, dijo. Capítulo 8. Los bashkirs se prepararon y todos partieron, algunos montados en caballos y otros en carros. Pahom iba en su propio carro pequeño con su sirviente y llevaba una pala. Cuando llegaron a la estepa, el rojo de la mañana empezaba a encenderse. Subieron a un montículo, llamado Shikam por los bashkirs, desmontando de sus carros y de sus caballos, se reunieron en un lugar. El jefe se acercó a Pahom y extendió su brazo hacia la llanura. Mira, dijo, todo esto, hasta donde alcanza tu vista, es nuestro. Puedes tener cualquier parte que quieras. Los ojos de Pahom brillaron. Todo era tierra virgen, plana como la palma de la mano, negra como la semilla de una amapola, y en las hondonadas crecían diferentes tipos de hierbas hasta el pecho. El jefe se quitó el gorro de piel de zorro, lo dejó en el suelo y dijo, esta será la marca. Empiece desde aquí y regrese aquí nuevamente. Toda la tierra que recorre será tuya. Pahom sacó su dinero y lo puso en la gorra. Luego se quitó el abrigo exterior, y se quedó con el abrigo interior sin mangas. Se desabrochó el cinturón y se lo ató fuerte debajo del estómago, metió una bolsita de pan en el pecho de su chaqueta y, atando un frasco de agua a su cinturón, se subió la caña de las botas, tomó la pala de manos de su hombre, y estaba listo para partir. Consideró por unos momentos qué camino sería mejor tomar, era tentador en todas partes. No importa, concluyó, iré hacia el sol naciente. Volvió la cara hacia el este, se estiró y esperó a que el sol apareciera por encima del borde. No debo perder tiempo, pensó, y es más fácil caminar cuando todavía hace frío. Apenas los rayos del sol habían destellado sobre el horizonte, cuando Pahom, llevando la pala al hombro, descendió a la estepa. Pahom empezó a caminar ni lenta ni rápidamente. Después de haber recorrido 1000 metros se detuvo, cavó un hoyo y colocó trozos de césped uno sobre otro para hacerlo más visible. Luego prosiguió, y ahora que había superado su rigidez, aceleró el paso. Al cabo de un rato cavó otro hoyo. Pahom miró hacia atrás. A la luz del sol se veía claramente el montículo, con la gente en él y los neumáticos relucientes de las carretas. Pahom hizo una estimación aproximada y concluyó que había caminado 3 millas. Cada vez hacía más calor, se quitó la bata, se la echó al hombro y siguió adelante. Ya hacía bastante calor, miró al sol, era hora de pensar en el desayuno. El primer turno ya está hecho, pero hay 4 en un día y aún es demasiado pronto para cambiar. Pero me quitaré las botas, se dijo. Se sentó, se quitó las botas, se las metió en el cinturón y siguió adelante. Ahora era fácil caminar. Continuaré otras 3 millas, pensó, y luego giraré a la izquierda. El lugar es tan bonito que sería una lástima perderlo. Cuanto más se avanza, mejor parece la tierra. Siguió recto durante un rato y, cuando miró a su alrededor, apenas se veía el montículo y las personas que había en él parecían hormigas negras, y apenas pudo ver algo que brillaba allí al sol. Ah, pensó Pahom, ya he avanzado bastante en esta dirección, es hora de girar. Además, sudo mucho y tengo mucha sed. Se detuvo, cavó un gran hoyo y amontonó trozos de césped. Luego desató su petaca, bebió un trago y luego giró bruscamente hacia la izquierda. Siguió y siguió. La hierba estaba alta y hacía mucho calor. Pahom empezó a cansarse, miró al sol y vio que era mediodía. Bueno, pensó, debo descansar. Se sentó, comió pan y bebió agua, pero no se acostó, pensando que si lo hacía podría quedarse dormido. Después de sentarse un rato, continuó. Al principio caminó con facilidad, la comida lo había fortalecido, pero hacía un calor terrible y tenía sueño. Aún así continuó pensando, 1 hora para sufrir, toda una vida para vivir.
Recorrió también un largo camino en esa dirección, y estaba a punto de volver a girar a la izquierda, cuando vio una hondonada húmeda. Sería una lástima dejarla fuera, pensó. El lino le iría bien allí. Así que pasó más allá del hueco, y cavó un hoyo al otro lado antes de doblar la esquina. Pahom miró hacia el montículo. El calor enturbiaba el aire, parecía temblar y, a través de la bruma, apenas se podía ver a la gente en el montículo. Ah, pensó Pahom, he hecho los lados demasiado largos, debo acortar este. Y avanzó por el tercer lado, dando pasos más rápidos. Miró al sol. Estaba casi a mitad de camino en el horizonte, y aún no había recorrido 2 millas del tercer lado de la plaza. Todavía estaba a 10 millas de la meta. No, pensó, aunque esto hará que mi tierra quede torcida, ahora debo apresurarme a regresar en línea recta. Podría ir demasiado lejos y, además, tengo una gran cantidad de tierra. Entonces Pahom cavó apresuradamente un hoyo y se dirigió directamente hacia el montículo. Capítulo 9. Pahom fue derecho hacia el montículo, pero ahora caminaba con dificultad. Estaba agotado por el calor, tenía los pies descalzos cortados y magullados y sus piernas empezaron a fallar. Anhelaba descansar, pero era imposible si pretendía regresar antes del atardecer. El sol no espera a nadie y se hundía cada vez más. Dios mío, pensó, si no me hubiera equivocado al intentar conseguir demasiado. ¿Qué pasa si llego demasiado tarde? Miró hacia el montículo y al sol. Todavía estaba lejos de su objetivo, y el sol ya estaba cerca del aro. Pahom siguió y siguió. Era muy difícil caminar, pero iba cada vez más rápido. Siguió adelante, pero aún estaba lejos del lugar. Echó a correr, tiró su abrigo, sus botas, su petaca y su gorra, y se quedó solo con la pala que le servía de apoyo. ¿Qué debo hacer?, volvió a pensar. Me he apoderado de demasiado y arruiné todo el asunto. No puedo llegar antes de que se ponga el sol. Y este miedo le dejó aún más sin aliento. Pahom siguió corriendo, con la camisa y los pantalones empapados pegados al cuerpo y la boca seca. Su pecho trabajaba como fuelle de herrero, su corazón latía como un martillo, y sus piernas flaqueaban como si no le pertenecieran. Pahom se apoderó del terror de morir a causa de la tensión. Aunque tenía miedo a la muerte, no podía detenerse. Después de haber corrido todo ese camino me llamarán tonto si me detengo ahora, pensó. Y siguió corriendo, y se acercó y oyó a los bashkires gritarle, y sus gritos inflamaron aún más su corazón. Reunió sus últimas fuerzas y siguió corriendo. El sol estaba cerca del borde y, envuelto en niebla, parecía grande y rojo como la sangre. Ahora sí, estaba a punto de ponerse. El sol estaba bastante bajo, pero también estaba bastante cerca de su objetivo. Pahom ya podía ver a la gente en el montículo agitando los brazos para darle prisa. Podía ver la gorra de piel de zorro en el suelo, y el dinero encima y al jefe sentado en el suelo sujetándose los costados. Y Pahom se acordó de su sueño. Hay mucha tierra, pensó, pero, ¿me permitirá Dios vivir en ella? He perdido la vida, he perdido la vida. Nunca llegaré a ese lugar. Pahom miró el sol, que había llegado a la tierra, un lado ya había desaparecido. Con todas las fuerzas que le quedaban, siguió corriendo, inclinando su cuerpo hacia adelante de modo que sus piernas apenas podían seguirlo lo suficientemente rápido como para evitar que cayera. Justo cuando llegaba al montículo, de repente oscureció. Miró hacia arriba, el sol ya se había puesto. Lanzó un grito. Todo mi trabajo ha sido en vano, pensó, y estaba a punto de detenerse, pero oyó a los bashkires todavía gritando y recordó que, aunque para él, desde abajo, el sol parecía haberse puesto, ellos en el montículo todavía podía verlo. Respiró hondo y corrió colina arriba. Allí todavía había luz. Llegó a la cima y vio la gorra. Delante de él estaba sentado el jefe riendo y tomándose los costados. De nuevo Pahom recordó su sueño y lanzó un grito, sus piernas flaquearon, cayó hacia adelante y alcanzó la gorra con las manos. ¡Ah, qué buen tipo!, exclamó el jefe. Ha ganado mucha tierra. El criado de Pahom llegó corriendo y trató de levantarlo, pero vio que le salía sangre de la boca. Pahom estaba muerta. Los bashkires chasquearon la lengua para mostrar su lástima. Su sirviente tomó la pala, cavó una tumba lo suficientemente larga para que Pahom yaciera en ella y lo enterró en ella. Todo lo que necesitaba era 2 metros desde la cabeza hasta los talones. El fin.
Gracias por escuchar un audiolibro de aventuras audibles. No olvides dar me gusta, suscribirte y estar atento a más aventuras en audiolibros extraordinarias.